pero muy buenas tardes a todos nuestros amables televidentes de esta buena programación de Palabras de Vida. Cada día llegando a ustedes con una programación de gran bendición para todos ustedes y aún para nosotros. En este set, hoy precisamente nos encontramos con nuestro amado compañero Pablo Velandia de la Iglesia del Rocío, el cual le damos la bienvenida también en esta maravillosa tarde. Pastor, bienvenido a esta programación espiritual. Gracias, Pastor Joaquín. Es un gozo, una bendición grande la que Dios nos permite poder en esta tarde de miércoles llegar a todos los hogares santanderianos para compartir esta palabra de vida, palabra que llena el corazón, que llena el alma, recordando las palabras de Jesús que dijo: mis palabras son espíritu y son vida, y el que oye mi palabra aunque esté muerto vivirá. Así que es un gozo, una bendición, un privilegio estar con usted, Pastor Joaquín, y acompañarle esta tarde para llevar este programa adelante. Saludamos especialmente también a todos los pastores, a los siervos del Señor, que también amplifican y en otras palabras sintonizan la señal de Palabras de Vida, especialmente a nuestro amado compañero en nuestro set, que día a día estamos en la emisión especial de Palabras de Vida, nuestro pastor, a la vez compañero Manuel Martínez Capellán, el cual no pudo estar con nosotros el día de hoy. Los saludamos y también a la Iglesia de Lagos 1. Así es que, pastor, ¿por qué no también dar las direcciones de las iglesias para que nuestros amados hermanos y amigos nos acompañen? Sí, señores, estamos ubicados en la carrera 15E, número 105-63 del barrio del Rocío. Allí estamos celebrando culto los días martes y jueves a las 7 de la noche. Usted puede ir, tenemos estudio bíblico, el Señor nos está dando de su palabra cada día. Recuerde, martes y jueves, 7 de la noche. También los domingos nos puede visitar en nuestra congregación, la reunión familiar a las 9 de la mañana, y tenemos un precioso culto evangelístico a las 4:30 de la tarde. Usted puede asistir con su familia. Recuerde la dirección, carrera 15E, número 105-63 del barrio El Rocío. Es un gozo, un gusto y un privilegio poderles acompañar, poderles ministrar, poderles atender. Recuerde que nos puede llamar también para oración y consejería al 695-7997 a cualquier hora del día. Pastor, y también allí en la iglesia del Movimiento Misión Mundial del Barrio Las Villas tenemos dos preciosas reuniones en la semana, lo que es el día martes, nuestro culto de oración. El día jueves, nuestra enseñanza bíblica también, pastor, donde disertamos sobre la palabra de nuestro Dios, jueves 7 de la noche, y el día domingo, dos preciosas reuniones en la mañana, nuestra reunión familiar a las 9:30 de la mañana, y en la tarde a las 5:30, nuestro culto evangelístico. También recuerde que puedes vernos a través de nuestros cultos en vivo, a través de nuestro portal www.contactomisionero.org, y recuerde que Dios nos está siempre dando de sus grandes bendiciones en cada una de las iglesias donde se transmite y a la vez se comparte la palabra del Señor. Y decirles también que hoy queremos disertar sobre una palabra de bendición. Siempre, pastor, traemos una palabra de bendición para nuestros hermanos, para nuestros amigos, aún para nosotros es de bendición compartir la palabra del Señor, pastor. Sí, señor, hoy vamos a disertar tomando como base el capítulo 35 del libro de Isaías, del verso 1 al 8. Estaremos hablando con la ayuda del Señor del tema efectos de la visitación divina, porque cuando Dios nos visita no seguimos igual. La gloria de Dios se manifiesta en nosotros y de eso vamos a tratar en esta preciosa tarde. Efectos de la visitación divina, siempre esperamos cosas grandes de parte del Señor y sabemos que hoy el Señor nos va a visitar. Sabemos que el Señor ya tiene preparado todo, solamente disponer nuestro corazón, disponer nuestra vida y siempre atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Recuerde que también puedes inclusive contactarnos a través de las redes sociales, donde este programa es emitido y a la vez cada emisión lo puedes conseguir en nuestro canal en YouTube, Palabras de Vida, nuestro fanpage a través de Facebook, Palabras de Vida, y nuestro correo electrónico palabrasdevida.mm@gmail.com, a través de nuestro Twitter,
arroba Palabras de Vida 57, donde puedes contactarnos. Así es que, pastor, ¿por qué no orar en esta tarde y pedir esa bendición gloriosa del Espíritu Santo? Pastor Pablo Velandia. Siempre lo decimos y esta tarde lo recordamos. Orar es hablar con Dios. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Si usted puede y tiene la facilidad de hacerlo, únase con nosotros y pidámosle a Dios que nos hable a través de su palabra y nos ministre a nuestra necesidad en este día. Soberano Dios y Padre, te damos gracias en el todo maravilloso nombre de Jesús por permitirnos, Señor, la gran oportunidad y privilegio de poder compartir tu palabra a través de estos medios, de estas redes sociales, Señor. Te rogamos, Dios mío, que tu palabra llegue con poder, con autoridad y con unción de tu Espíritu Santo y haga la obra como está escrita en ella misma. Tu palabra dice que a tu palabra la acompañan señales, Señor, que los enfermos se sanan, los cautivos son libertados, los perdidos son salvos por tu divino poder a través de tu palabra. Gracias por el efecto de ella en esta tarde en los corazones. Amén, Señor, y amén. Qué bueno es poder orar y también poder leer la palabra del Señor y decirles, mis hermanos, que no se despegue de su televisor, de esta señal, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas. ¿Qué podemos decir? Que vámonos a una pausa, pastor, y volvemos en unos minutos. Recuerde, efectos de la visitación divina. Y nuestra enseñanza el día de hoy va a estar basada sobre Isaías capítulo 35, verso 1 al verso 10. Y ¿por qué no, pastor, leer algún verso como específico para después, pues entonces estar desglosando esta enseñanza como Dios y a la vez el Espíritu Santo nos guíe en esta tarde, pastor? Con gusto, pastor. Vamos a disertar sobre este pasaje como tú lo dijiste. Y el verso número 1 sería el abrebocas de esta enseñanza, que dice la palabra, es Isaías 35:1, dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Yo quiero decirles a todos los hermanos y amigos que nos ven, que esta palabra se escribió para el pueblo de Israel en un tiempo cuando Israel estaba desolado. Israel acababa de llegar de la cautividad, y para sorpresa de todos encontraron una nación destruida, una nación acabada. El sueño de ellos cuando estaban en la cautividad era volver, era regresar. Dios lo había prometido, Dios lo había hablado, Dios les había dicho que regresarían después de 70 años, y cada quien cuando desea volver a su patria, a su tierra, espera encontrar lo mejor de lo mejor. Pero cuando ellos llegaron a la tierra de Israel, encontraron que Israel estaba vuelta a nada, estaba en ruinas, y prácticamente lo que este texto dice es verdad, estaba hecha un desierto. Y esto causó en ellos un descontento, un desconsuelo impresionante, por lo cual el Señor viene con esta palabra en la cual les promete visitarles y que
la situación de soledad y tristeza no iba a durar para siempre, porque Él ciertamente los visitaría, pastor. Pastor, realmente cuando vemos Isaías capítulo 35, es como ese contexto histórico de lo que trae el capítulo 34. Habían pasado momentos difíciles, pastor, momentos de adversidad, momentos duros, momentos donde quizás habían venido situaciones tan adversas por el comportamiento y por muchas cosas, pero qué bueno que Dios siempre trae una buena palabra, pastor, una esperanza para aquellos que a pesar de las dificultades de pronto se sienten intimidados y pareciera que todo fuera al fracaso, pero Dios siempre trae algo bueno para nuestras vidas, pastor. Así es, mi pastor, y cabe destacar que si el pueblo se encontraba en esta condición, de tal manera que Dios coloca esta figura, el efecto de esa situación de desolación y de desierto se había debido obviamente a que Dios se había alejado de ellos, a que Dios se había apartado de ellos, porque cuando Dios está, la bendición de Dios está. Nosotros debemos procurar la presencia de Dios. A veces le decimos: Dios bendícenos, Dios sánanos, Dios ayúdanos, Dios protégenos, pero queremos que Dios nos proteja desde la distancia. Resulta que si uno le dice a Dios, la oración debería ser más corta: Dios, acompáñame, Dios, acércate a mí, Dios, camina conmigo, y casi que no es necesidad de pedir lo otro, porque si Dios está, nos sana, si Dios está, nos bendice, si Dios está, nos cuida, si Dios está, nada malo nos pasará. Recuerde cómo era cuando el Señor andaba con los discípulos, cómo todas las dificultades y problemas que ellos tenían no eran problema, porque Dios se glorificaba en cada necesidad en la cual ellos podían estar viviendo. Pastor, siempre nosotros, cada día, pastor, a pesar de todo lo que pueda venir, y como consejeros espirituales, personas se acercan tan desanimados, pero muchas veces tenemos que hablarles con verdad y veracidad y decirles: hay que tomar una determinación, hay que de pronto, ¿por qué no?, mirar en qué se ha estado fallando para que pueda el Señor empezar a restaurar. Y creo que, pastor, aquí vemos una palabra de esperanza. Había venido un momento tan crítico que hasta la tierra en cual sabían que ellos vivían de eso, del producto, de la cosecha de la tierra, habían venido momentos críticos y había venido el enemigo a desolar, a devastar. Y yo me imagino una persona sin esperanza, sin salud, porque vemos que también viene ese momento. ¿Y por qué no hablar de esa primera parte? Cómo Dios en esa bendición empieza también a dar una promesa a esa tierra, la cual había estado o estaba en caos hasta ese momento, pastor. Sí, pastor, tenemos unos puntos a desarrollar. Y lo primero que sucede cuando Dios visita la tierra, pero esta figura es aplicable al corazón del hombre. Claro que sí, pastor. No vamos a hablar de Colombia como nación, vamos a hablar de su corazón. Vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de su estado en el cual está. Porque seguramente, pastor, si la persona tiene a Dios, su vida es fructífera, su vida es una bendición. Si no tenemos a Dios, nuestra vida es comparable al yermo y a la soledad, como la Biblia lo dice en este pasaje de la Escritura. Pero lo primero que nosotros vemos cuando Dios llega, cuando Dios visita, porque es la promesa que aparece en este capítulo, dice primero, pastor, dice, se alegrará. Y esto nos indica que cuando Dios viene a nuestras vidas, lo primero que coloca en nosotros es el gozo. Un gozo que tiene un título especial. El gozo que Dios da es llamado en la Escritura el gozo de la salvación, pastor. Sí, pastor, realmente vemos que ese gozo de la salvación, cuando llega al corazón, que está en desierto, que está en soledad, que está en tristeza, produce alegría, pastor, que es la primera parte que queremos hablar, la alegría que produce la palabra de Dios en nuestra vida, porque hay esperanza, hay regocijo, hay como algo donde nos podemos apoyar, sabiendo que Dios lo que promete lo cumple. Siempre Dios nos está dando una palabra de esperanza, como se la está dando a usted en esta tarde, una palabra no de tristeza, sino una palabra de regocijo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, pastor. La Escritura dice, se alegrará el desierto y la soledad. No hay una cosa ni un territorio más que pueda corresponder mejor a la lluvia que el desierto. El desierto es solo, el desierto es seco, el desierto no tiene
ningún atractivo vegetal, pero cuando llueve sobre el desierto responde inmediatamente al favor, a la lluvia, a esa bendición que Dios envía sobre él. Asimismo, el corazón del hombre, cuando no tiene a Dios, está abatido, está lleno de odio, lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de una cantidad de cosas que muchas veces el ser humano disimula, porque cuando uno se tiene a Dios uno se ríe y uno trata de vivir una vida supuestamente alegre, y es triste a veces cuando uno conoce las cosas de Dios, escuchar a los amigos decir, el viernes me voy a emborrachar, vamos a estar alegres, o sea, buscando alegría en cosas que uno sabe que algo que es efímero, pasajero. Algo que por el contrario, en lugar de traer alegría, trae destrucción. Pero cuando Dios viene, dice la palabra, se alegrará el desierto y la soledad. Dice la Escritura, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Dios trae alegría al corazón del hombre, porque cuando el Espíritu Santo llega al corazón, la Biblia dice que el Espíritu Santo produce unos frutos. Y yo quiero decirle, pastor y amigos, que los frutos son naturales. Nadie puede forzar a una planta que produzca. La planta produce cuando las condiciones climáticas le favorecen y cuando está puesta en la tierra adecuada y en el lugar adecuado y en las condiciones adecuadas, la planta florece y fructifica naturalmente. Nadie tiene que hacerle fuerza, ni apretarla, ni sacudirla para que dé. Solamente espera estar en una condición especial y da fruto. Cuando estamos con Dios, el alma del ser humano con Dios está en las condiciones especiales, está en las condiciones para las cuales fue hecha, para las cuales fue creada, y es normal que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten. Pastor, y usted sabe como yo también de memoria que los frutos del Espíritu tienen un orden, y el primer fruto se llama gozo. Gozo. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es gozo, y después vienen muchas otras cosas más, pero lo primero que el Señor trae al corazón del hombre es el gozo. Cuando usted y yo nos convertimos al Señor, vinimos tal vez borrachos, tal vez de una vida perdida, de una vida de miseria, de una vida de tristeza, y lo primero que yo recuerdo, hermano, antes de saber cantar, antes de saber leer la Biblia, antes de saber cualquier otra cosa de la Biblia, antes de experimentar cualquier otra experiencia, lo primero que nos experimentamos fue una alegría, una paz, un gozo que es indescriptible, pastor. Yo creo que sí, pastor, y algo también que miramos, dice que habrá esa alegría en la soledad y en el desierto, y dice que el yermo se gozará. Quizás para las personas que de pronto no saben qué es, el yermo es una tierra que es despoblada, primero que fue habitada, que fue fructífera, pero que ahora es un caos completo. Y eso vamos al corazón del hombre. Cuando un hombre, una mujer, una persona no tiene la alegría de Dios ni el gozo de la salvación, entonces es una persona sin esperanza, es una persona inclusive que hasta los que han estado alrededor lo abandonan, porque ya en él no hay algo que inspire, que refleje un futuro agradable. Y aquí vemos que el Señor siempre da esa esperanza. Pastor, usted decía, ese gozo, esa alegría que viene del gozo de la salvación, antes no lo teníamos, y vienen a manifestarse los frutos del Espíritu, el gozo, la alegría, y empieza a hermosear el rostro. Y no solamente eso, pastor, que los que están alrededor se dan cuenta cuando algo ha pasado en el corazón de la persona, del ser humano, de la familia, como puede ser su caso, a lo bien, como puede ser su caso al contrario, que haya tristeza, haya de pronto un reflejo de fracaso, pero Dios quiere hoy darle algo especial, pastor. Sí, pastor, y queremos decirle que no solamente Dios da gozo y alegría. El siguiente verso es el verso 2, obviamente dice, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Entonces la segunda evidencia de que Dios nos visita es, o cuando Dios nos visita, es que nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Yo creo que usted ha visto la gloria de Dios, pastor. Dios se glorifica a nuestro alrededor. La gloria de Dios cuando se manifiesta es la misma presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios habita en un hogar, en un corazón, en una iglesia, en un líder espiritual, en una familia, se refleja, pastor, porque esa gloria trasciende, esa gloria, algo que viene a mi memoria, pastor, cuando Moisés
tuvo esa experiencia en el monte y venía lleno de la gloria de Dios, aún en su rostro reflejaba, y el pueblo, los que estaban alrededor, se sorprendían de cómo el rostro de Moisés aún brillaba, resplandecía. Eso quiere decir que en nosotros, pastor, hay un reflejo, un cambio, se nota una vida nueva en Cristo, como dice la palabra del Señor, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Es cuando la visitación de la gloria de Dios viene, entonces algo tiene que suceder. La pregunta que le voy a hacer en esta tarde: ¿tienes la gloria de Dios? Pues déjeme decirle que cuando alguien tiene la gloria de Dios, se manifiesta alrededor de su vida, pastor. Invite a Jesús, al Dios del Todopoderoso, a su corazón y tendrás todas estas bendiciones. Tener la gloria de Dios, como el pastor Joaquín anotaba, es estar bendecido, es estar lleno de la gracia de Dios. Y el pastor decía algo especial, que así como Moisés reflejaba y todos se dieron cuenta que algo espectacular y grandioso estaba en él, también usted podrá irradiar eso. Pero la gloria de Dios no solamente viene para mostrar eso en nosotros, la gloria de Dios también aparece alrededor nuestro. Si hay un enfermo y usted tiene la gloria de Dios y Dios se glorifica, lo que va a pasar es que el enfermo va a ser sano. O sea que esa gloria es manifestada y trae bendición, no solamente, pastor, a nuestra vida, sino a los que están alrededor. Como dice la palabra, da de gracia lo que recibiste de gracia. Porque pastor, cuando Moisés descendió del monte, traía las tablas y su rostro brillaba, ahí había una evidencia visible de lo que el trato que Dios había tenido con él, pero esa gloria venía también para ayudarle en su tarea de guiar al pueblo. Dios, al mostrar y manifestar en él su poder, lo que le estaba diciendo al pueblo es: yo estoy con mi siervo, yo respaldo a mi siervo, yo honro a mi siervo, lo que mi siervo va a hacer, no lo va a hacer por su propia cuenta, yo voy a estar con él. En algún momento Dios se enojó contra el pueblo y le dijo a Moisés: no, yo me voy a retirar, yo no voy a caminar más con ustedes. Y Moisés le dijo: mire, sin ustedes es imposible avanzar. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, porque quien ha tenido la experiencia, tal vez usted ha caminado solo y hasta aquí, pues, por la pura misericordia de Dios usted ha podido llegar, pero si usted experimenta la gloria de Dios en su vida, usted entenderá que estar con Dios es muchísimo mejor que andar solo, porque sin Dios estamos desprotegidos, sin Dios estamos a la merced de los vientos, de las tempestades, de los enemigos, de todo aquel que quiera hacernos daño. Pero cuando estamos con Dios, la gloria de Dios se manifiesta y cualquier cosa que venga contra nosotros dará duro contra el muro, porque Dios es muro contra el turbión, dice la palabra, y sombra contra el calor, mi querido pastor. Yo creo, pastor, que algo importante que usted ha hablado es verdad. No solamente se manifiesta en nosotros, bendice al pueblo, o sea, se glorifica en nosotros y trae bendición. Y eso trae como resultado algo importante que me gustaría leer, pastor, en el verso 3 y el verso 4, si usted me lo permite. Precisamente dice el verso número 3 de Isaías, capítulo número 35. Dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Y sigue diciendo la palabra del Señor: decí a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Vendrá, pastor, con retribución, y lo especifica, dice con pago. O sea que habrá resultados, traerá fortaleza y traerá ánimo, pastor. Es lo que sigue en este orden, pastor, que estamos mirando. Amén, pastor. Dios trae fortaleza y ánimo cuando Él nos visita. Recuerde que cuando introdujimos esta enseñanza, les dije que el pueblo estaba desanimado porque llegaron a una tierra donde esperaban ver cosas distintas, y lo que se encontraron es que las casas se habían caído, que no habían animales, que no habían cultivos, que no habían estanques de agua, que no había nada prácticamente hablando, y eso hizo decaer el corazón de ellos, los hizo sentir muy mal. Y viene esta palabra en la cual dice: no se preocupen, yo los visitaré. No se preocupen porque yo voy a ir con una visitación, y cuando los visite todo eso cambiará. Y viene contra esa parte anímica
Y dice Dios que Él nos va a fortalecer. Tú lo leíste, pastor, fortalecer las manos cansadas, las rodillas endebles. Decídalo de corazón apocado, no temáis. Qué bueno, pastor. He aquí yo vengo con pago, yo vengo con retribución, yo mismo los salvaré, yo no los dejaré en vergüenza. Quizás como en el momento difícil, cuando vemos una Noemí, que cuando viene el momento difícil allí en Belén, ella sale. Y quizás había esperanza ella llegar a Moab, encontrar cosas mayores, y lo que hizo fue fracaso. Pero cuando vuelve, se dio cuenta que el Señor los estaba visitando. Y como vemos aquí, da fortaleza, da ánimo. Cuando hay una palabra que viene de parte del Señor, trae esperanza, trae bendición. Y queremos decirles, mis amados hermanos y amigos, no se despegue de esta señal. Volvemos en unos minutos, vamos a una pausa, porque viene algo poderoso que queremos ahondar un poquito más en lo que es la fortaleza, el ánimo, el pago, la retribución y las bendiciones que vienen de parte del Señor. Siempre que el Señor llega a nuestra vida, hay algo poderoso, majestuoso, hay resultados, porque vale la pena esperar y llenarnos y aprovechar la visitación de Dios, pastor. Recuerda que estamos viendo ese puntico tan importante, que Dios nos fortalece y nos anima. Y todo el pasaje nos da a entender que el pueblo no tenía Dios, Dios se había alejado de ellos por causa del pecado, porque Dios no se va voluntariamente de nosotros, y la condición de ellos era bastante difícil, pero Dios dice en esta palabra que Él venía a visitarles y les traería fortaleza y ánimo. Pastor, la fortaleza que Dios da cuando se hace presente en nosotros nos ayuda, y no importa que aún los problemas estén. En este momento viene a mi mente cuando el Señor visitó a María y a Marta, que su hermano se les había muerto. Había tristeza. Había dolor, y todavía Lázaro estaba en el sepulcro. Porque lo primero que el Señor hace cuando llega no es ir a resucitar a Lázaro. El Señor llega y se encuentra con estas mujeres primero y les trata de animar diciéndole, mire mujeres, yo les digo que si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios. Su hermano está muerto, pero yo estoy aquí, yo vine, aquí estoy. Y aunque ellas pensaban que había llegado tarde, nunca el Señor llega tarde, había llegado justo a tiempo. Y les dice, yo estoy aquí, no se preocupen, solamente les digo y ya les recuerdo, porque les he dicho en otras oportunidades, que si creen, verán la gloria de Dios, levantándoles en ánimo antes de hacer el milagro. Pastor, el Señor había llegado, y el Señor llega a tiempo, y una de ellas le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, en otras palabras, llegaste tarde, pero Dios no llega tarde. Nunca. Llegó en el momento propicio. Sí, Señor. Y por eso, cuando en un momento, quizás ese momento de cansancio, de angustia, de fatiga, de tristeza, ¿por qué no? Su fe se había debilitado. El Señor viene con una palabra y le dice, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Quita la piedra de la imposibilidad. En otras palabras, levanta tus manos,
tus rodillas paralizadas, fortalécelas, porque algo va a suceder el día de hoy, pastor. Para que alguien le empiece a ir mejor en la vida necesita quitar el desaliento, el desánimo, porque el desánimo nos paraliza. Pastor, ahí habla de rodillas paralizadas y manos caídas. Dice, levantad las manos caídas, creo que dice, y las rodillas paralizadas. Decid a los de corazón apocado, no temáis, porque cuando una persona necesita salir de una crisis, pero está en esa condición, está desanimado, está desalentado, está triste, está abatido, hermano, así las puertas no se le abren a nadie, así nadie puede salir adelante. Cuando yo he visitado a algún enfermo, antes de orar por él, y yo creo que usted lo hace también, lo primero que uno hace es levantarle el ánimo. Dios se va a glorificar, esto va a pasar, Dios. Y cuando yo veo un enfermo de cáncer, un enfermo terminal, un enfermo que tiene una enfermedad que se va a morir, a esa persona nosotros le levantamos el ánimo mostrándole la gloria de Dios, probable, y le decimos, Dios lo puede levantar, pero usted debe ponerse en las manos de Dios, porque si no lo levanta, hay una cosa mejor que lo está esperando. Hay una esperanza. Hay algo mayor, pastor, me gusta esa palabra. O sea, uno le dice, está bien. Y entonces vemos cómo en el reflejo de su rostro empieza a alegrarse. ¿Por qué no? Quizá ya llora, pero no llora de tristeza, sino llora de alegría. Y eso permite que el Espíritu Santo, que la gloria de Dios, que la visitación de Dios, en lo primero, como vimos, trae alegría. 2, trae fortaleza y trae ánimo. Y 3, empieza a levantar las manos cansadas, las rodillas endebles, paralizadas, y el corazón empieza a ser motivado. Yo creo, pastor, que en esta tarde hay una esperanza para aquellos que se encuentran en este momento. Quizás ni imaginaba, pero has prendido el televisor, te han dicho de la programación, y hoy Dios te está dando la palabra, los efectos de una visitación divina, pastor. Pastor, yo tuve una experiencia hace unas 2 semanas, una semana. Visité a una hermana de la iglesia en el hospital universitario, y esta hermana tenía una enfermedad terminal, estaba en sus últimos días, pero cuando yo llegué a esa cama con otra hermana que me acompañó, yo pude ver el rostro de esa mujer, una paz, una confianza, se alegró al vernos, y tuve una experiencia, porque es de esas personas que uno va a visitar y uno piensa y va pidiéndole a Dios, Dios dame palabras, Dios ayúdame, ¿qué le digo? ¿Cómo la animo? ¿Cómo le digo? Y cuando yo hablé con ella, ella tuvo palabras mucho mejores que las que yo le pude haber dicho. Me dijo, pastor, estoy lista. Me dijo, pastor, yo sentí en mi corazón, sin saber lo que me iba a venir ahora, yo sentí en mi corazón arrepentirme, arreglar mi vida, bautizarme, y yo ahora tengo paz. Yo le digo a mis hijas que no lloren por mí, que si Dios me sana, amén, y que si me muero, amén. Hermano, y ella habló esas palabras con sondas, con mangueras, con de todo, y decía, estoy contenta, estoy feliz, y se le reflejaba en el rostro, tenía paz. Pero cuando uno no tiene paz, cuando uno está abatido, como dice esta palabra, las manos abajo, y el corazón apocado, y las rodillas paralizadas, porque no puede caminar, porque no puede doblarse, porque está como una piedra, hermano, un zancudo lo mata. Cualquier cosa, hermano, es un obstáculo. Una caja de fósforo lo ataja en el camino porque no tiene fuerza, porque no tiene ánimo. Pero con ánimo, hermano, usted puede luchar hasta con la misma muerte, con el diablo, con los demonios, con lo que se venga. Usted puede hasta desafiar el infierno cuando el ánimo de Dios está en usted, y no hay dificultad cuando hay ánimo de Dios en nuestro corazón. Y pastor, recuerde algo, amado amigo televidente, no es por vista, es por fe. Y cuando entonces viene la palabra y empieza a fortalecer nuestra vida, viene este punto importante, pastor, entonces se acaban las imposibilidades. Amén. Y lograrás lo que no podías. Y quiero leer ese texto del verso número 5, que es poderoso. Recíbelo en el nombre de Jesús en esta tarde, porque el verso 5 del capítulo 35 de Isaías y el verso número 6 dice de la siguiente manera: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Aquí hay algo importante que la palabra del Señor habla, y el verso 6 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas en la soledad, o aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y vemos que entonces aquí hay algo importante, no es por esta visión. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pastor,
el oír la palabra de Dios. Vuestros oídos serán abiertos, vuestros ojos podrán ver, pero ¿qué ver? No es por vista, empiezas a ver cosas mayores en Dios, porque en el Señor hay esperanza cuando viene la visitación de Dios, pastor. Qué alegría saber que se acabarán las imposibilidades, que lo que hoy no puedes hacer, lo podrás hacer con el favor y la misericordia de Dios, solo si le das la entrada a Cristo, si le dice bienvenido al Señor. Me gusta esto, se acabarán las imposibilidades, porque es lo que dice la palabra. Dice, entonces los ojos de los ciegos se abrirán. Un ciego no puede ver, pero si Dios lo visita, no es imposible nada para Dios. Lo que es imposible es cuando Dios no está. Y hasta lo posible se hace imposible si el Señor no nos ayuda. Porque el Señor dice en el libro de San Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. ¿Y nada qué es? Nada es nada. Estamos maniatados, estamos imposibilitados, todo lo que hacemos lo hacemos por la gracia de Dios. Entonces se acaban los imposibles. ¿Cuántos imposibles usted tiene? Yo no puedo salir de esta crisis, yo no puedo trabajar, hay gente que dice, yo no me he podido consagrar, he querido, pastor, he querido ir a la iglesia, he querido arrepentirme, he querido dejar el adulterio, he querido dejar la fornicación, he querido dejar el vicio, no he podido. Cuando Dios venga, tú podrás. Cuando le abra la puerta a Cristo, tú podrás. Mi hogar está acabado, no lo he podido restaurar, no he podido con mis hijos, no he podido con mi esposa, no he podido con mi esposo. Has luchado solo. Si Dios te visita, las imposibilidades se acabarán, porque Dios va a hacer lo imposible. Dios hará lo que usted no puede hacer. Hay cargas que uno no las puede arrastrar. El Señor dijo, déjeme esas cargas a mí, que usted lo que tiene que hacer de aquí en adelante es descansar en mí. Pastor, sí. Yo creo que sí, pastor. Habrá camino de santidad. Se abrirá camino en la soledad. Habrá senda donde no la hay. Entonces usted quizás está cerrado, como dijo el pastor, yo no he podido hacer esto, pero cuando la gloria de Dios nos visita, hay un efecto, y lo primero es que se abre un camino en medio del desierto, en medio de la imposibilidad, hay entonces fe y fortaleza para nuestra vida. Y me gusta esta parte del verso número 7, pastor. Dice el verso 7, el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manadero de aguas, en la morada de chacales, y en su guarida será lugar de cañas y juncos. O sea, habrá algo diferente, ya no habrá desierto, ya no habrá escasez, hay esperanza, hay fortaleza, hay ánimo, lo imposible será posible, porque la Biblia dice, para el que cree, todas las cosas son posibles. Depende de usted en esta tarde. ¿Quieres creer? Bueno, es la oportunidad y es la llave que abre, porque Dios quiere hacer un milagro, porque hoy Dios te va a visitar. Amigo, la Biblia dice lo que pastor acabó de leer, que el cambio será tan extremo que en la sequedad, en el desierto, bueno, todo dice que habrán manaderos de aguas, que habrán corrientes, cosas que no se ven allá. Luego dice en la morada de los chacales. El chacal es una especie como de zorro del desierto que tiene su cueva en los lugares más secos, donde vive lo más desierto, y ya un desierto es un desierto, pero una cueva pues está, si en algún momento llovió en el desierto, pues en la cueva menos va a llover porque está techada con la piedra. Pero dice la palabra que ese lugar de la cueva del chacal, que es seco en extremo, dice, será lugar de cañas y juncos. Y usted podrá ver que las cañas no nacen sino donde hay agua. Los juncos, el junco es una planta que solo nace en el pantano. ¿Dónde es pantano? Solamente donde hay pantano. Cuando uno viaja hacia Bogotá hay una laguna que se llama Juquene, y esa laguna está poblada de un junco, de lo cual los artesanos sacan esa caña y hacen unas maravillas, unas cestas, canastas, o sea que, pastor, lámparas. Eso habla de productividad. Eso habla de vida, pastor. Amén. Eso habla de vida, porque cuando el Señor viene, Él trae vida, y Él dice que Él ha venido a dar vida. El agua es vida. Mire que hay muchos planetas más grandes que la Tierra. Hay planetas mucho más gigantescos, pero no hay vida porque no hay agua. Si hubiera agua en Marte, habría vida. Si hubiera agua en otros planetas, habría vida. Este planeta se llama Tierra, pero este planeta no se debería llamar Tierra, se debería llamar agua,
porque hay más agua que tierra, y esa agua hace que este planeta tenga vida, y la vida se mantiene, y la vida se multiplica, y la vida se acrecenta cada día más, porque este planeta está lleno de agua. El corazón del hombre, cuando tiene a Dios, eso es lo que el corazón del hombre necesita, vida. Pero ¿cuál vida? La vida de Dios. Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo, el enemigo, no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido al contrario, a construir, a hacer todo diferente, y dice: y para que tengan una vida abundante. El lugar del polvero, el lugar de la sequedad, el lugar de la resequedad extrema, con Dios, dice, será un lugar de cañas y juncos. Usted no se imagina todo lo que Dios puede hacer con su vida, aún con esa persona que usted dice: a mi marido no lo cambia nadie, Dios lo puede cambiar. A mi hijo no lo cambia nadie, Dios lo puede cambiar. Dios puede cambiar el criminal, el drogadicto, la lesbiana, la prostituta, la persona que usted dice: no, ese no cambia ni muriéndose y volviéndose a nacer. Sin necesidad de morirse, él puede nacer de nuevo en Cristo Jesús, pastor. Como dice la palabra en Romanos, en la creación se manifiesta Dios, y vemos cómo Dios cambia, Dios escoge, Dios levanta. Por eso la palabra del Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. No solamente en tu vida espiritual, sino Dios promete también fructificar en todas las áreas. ¿Para qué? Para que haya beneficio para tu familia. Cuando uno, pastor, está en el área espiritual bendecido, pero también que ve en el área material y que puede bendecir, y que eso trae alegría, hay gozo y hay paz. Y yo creo que eso es lo que usted necesita en esta tarde: venir a los pies del Señor, venir al Señor y restaurar su vida, como lo dice la palabra: sin mí nada podéis hacer, lo has intentado por tus propias fuerzas, has llegado al final del camino, quizás has recurrido a tus amigos, a tus familiares, y Dios ha permitido que no pase nada, para que tus ojos hoy se levanten al Dios del cielo, como dijo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lo imposible será posible. Y entonces, cuando se afirmen tus rodillas, tus manos cansadas puedan ser levantadas y tu corazón fortalecido, entonces viene algo importante: te afirmarás en el camino del Señor y empezarás a fructificar, y serás bendición aún para otros, pastor. Los ojos de los ciegos se abrirán, dice la palabra. Tus ojos se van a abrir para ver la gloria de Dios. Usted hasta ahora no está viendo sino el problema, la dificultad, y Dios quiere que usted tenga una visión mucho más amplia, le conozcas verdaderamente. Dice: los oídos de los sordos se abrirán, oirás cosas maravillosas. Dios tiene palabras sorprendentes para usted. Hasta ahora usted no ha oído nada. Como dice Job: de oídas te había oído. Lo que usted ha escuchado es poco, pero usted oirá cosas maravillosas que Dios hará y que Dios ha hecho para ti. La Biblia dice luego también: el cojo saltará como un ciervo. Un cojo es alguien imposibilitado que no puede ni pararse, pero Dios hará tantas maravillas que dice que el cojo se pondrá a brincar en una sola patica, en un solo pie. Saltará como un ciervo, como un becerro de la manada, por la gloria de Dios. El cambio que Dios tiene cuando visita una vida, cuando visita una familia, cuando visita un país, es indescriptible. Sin embargo, estas figuras nos hacen ver las maravillas que Dios puede hacer. Necesitamos invitar a Cristo a nuestros hogares, invitar a Cristo a nuestras casas, invitar a Cristo a nuestro corazón, pastor. Yo creo, pastor, que es importante que los amigos televidentes y hermanos puedan confiar en el Señor. Muchas veces el Señor tiene la respuesta, nos visita, como lo dice el Señor en su palabra, cuando Dios visita a su pueblo y dice: no disciernen, no entendieron el tiempo de la visitación de Dios. De pronto tú estás posponiendo, quizás para mañana, para después, no es para mí. Y déjeme decirle que el día aceptable es hoy. Y cuando el Señor ha prometido su visitación y ya ha llegado la visitación, hay que aprovechar y discernir el tiempo. Por eso, antes de ir a una pausa, quiero leer este texto para que usted medite, y en unos minutos volvemos. Pero quiero leer este texto, pastor, del verso número 7 y el verso número 8.
Dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de aguas, en la morada de los chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Pero el verso número 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él. Mire lo que dice la palabra allí, no pasará inmundo por él, sino que el mismo Dios estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Si usted ha creído y quizás se ha golpeado usted con sus palabras y tiene complejos, mujer, madre, padre, hijo, adolescente, tienes complejos de que no te vas a levantar, por torpe que sea, no te vas a extraviar. Por eso, pastor, ¿por qué no quizás motivarlos? Y vámonos a una pausa para volver en unos minutos. Pastor. Ok, pastor. Continuamos en esta maravillosa tarde. Efectos de la visitación de Dios. Dios promete estar con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El último punto que queremos hablar es, te afirmarás en el camino del Señor. Y cuando hay firmeza y hay seguridad en Dios y en nosotros, como personas que amamos a Dios, entonces las cosas empiezan a cambiar, pastor. Pastor, es evidente que la condición que el pueblo tenía de la cautividad y de haber vuelto y haber perdido todo y encontrar todo en ruinas, se debió a eso, a que ellos nunca fueron firmes en las cosas de Dios. Si el pueblo hubiese sido firme en las cosas de Dios, a Israel no pasa por esta experiencia. Es más, Dios les quiso evitar esos dolores. Si estudiamos Isaías y si estudiamos Jeremías, sobre todo Jeremías, encontramos a un profeta que nació para eso, con un mensaje. El mensaje de Jeremías era uno solo, que Israel no fuera a la cautividad. Que una advertencia, pastor. Él nació para eso. Dice la palabra que pocas personas nacieron con un llamado o fueron llamados desde antes de nacer. Uno de ellos Jeremías, el otro Juan el Bautista y obviamente Jesús de Nazaret, Sansón también y algo otros, uno que otro. Pero Jeremías nació para anunciarle a Israel sus pecados, a fin de que Israel no fuese, y especialmente la nación de Judá, en cautividad a la tierra de Babilonia. Pero ellos no se quisieron firmar. Jeremías les dijo en algunas ocasiones, porque el problema de ellos era eso, inestabilidad, no, y al igual que en el tiempo de Elías, confundidos, no sabían si seguir a Dios, si seguir a los Baales. Y Jeremías en uno de sus mensajes les dice, paraos en los caminos, no sigan así, paren. Pregunten por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por ellos. O sea, ellos no tenían firmeza, ellos iban por cualquier parte y eso trajo estas consecuencias de cautiverio, de pérdida total, de que sus ciudades fueran arruinadas y que lo que antes era una metrópoli convirtiese en un yermo, como usted lo leyó y lo anotó. Lo que antes había sido una belleza y lo que antes había sido una maravilla se convirtiese en un yermo, en una soledad
porque no se afirmaron. Pero ahora que Dios los está restaurando con esta segunda visitación, el Señor dice, yo voy a hacer un camino, una calzada, una carretera para que usted no se extravíe. Y por torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Por qué no? Quizás usted está en esa condición. Y han venido consecuencias, y ha venido ruina. ¿Cómo vas a esperar bendición de parte del Señor cuando usted no quiere reconocer? La Biblia dice que el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia, más el que los confiesa y se aparta, más el que los confiesa y se aparta. Porque hay personas que dicen, sí, yo sé que estoy mal, he pecado, cometí error, pero nunca, pastor, hace nada por tratar de salir de ello. Y recuerde que Dios no te va a bendecir de esa manera, porque Dios es justo. Dios abrirá camino y Dios abrirá senda donde no la hay. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en este día, en este último punto? Que usted se afirme, que tome una decisión, que tome una determinación. Ha venido caos no solamente sobre usted, sino sobre su familia, sobre sus hijos. ¿Por qué no? Quizás ha venido muerte, enfermedad, hay un fracaso, hay una ruina. Pero Dios promete visitarte, si usted lo desea, si usted lo quiere, pastor, porque hay personas que en un momento no quieren, endurecen su corazón, su conciencia se les ha cauterizado, pero hoy Dios quiere florecer, que tu vida empiece a florecer otra vez, empiece a emanar vida, y lo lindo, no solamente será bendecido usted, sino su familia y los que te rodean. Qué lindo es poder ser una persona de bendición aún para otros, pastor. Pastor, la palabra del Señor dice en este pasaje que Dios hará una calzada. No es una trocha, no es una cosa, no, es una cosa notable. El camino del Señor, aunque es angosto, está lleno de señales y está bien señalizado. Y cuando nosotros conducimos por las carreteras nacionales, si algo hace seguro al conductor es que la carretera esté señalizada. Si la carretera está señalizada y uno presta atención a las señales, número uno, no se pierde. Número dos, no se extravía. Va uno tranquilo. Va uno tranquilo. Usted puede ir por una carretera súper buena, pero si no está señalizada, usted se pierde. Usted se accidenta porque quitaron el puente y no hay un letrero que le diga que no hay puente. Y usted va a 80, 100 por hora y pasa al río. Pero si la carretera puede ser buena, puede ser ancha, puede ser angosta, como sea, si está bien señalizada, usted no se va a perder. Es lo que la Biblia dice, yo voy a hacer un camino, una calzada, una carretera, donde si usted solamente presta un poquito de atención, usted no se va a perder, usted no se va a extraviar. Tendría que ser, dice, si fuera torpe, todavía no se, o sea, tendría que ser más que torpe para que usted se aparte. Ahora, la experiencia de estar perdido, la experiencia de haberlo perdido todo y de esta amargura que ellos estaban viviendo, tendría que acompañarles ese recuerdo y serían muy torpes volver otra vez a la desgracia, volver otra vez a lo mismo, volver otra vez a caer después de que vieron que el fruto del pecado fue ruina y miseria, pastor. Pastor, la palabra del Señor dice, el que oye mi palabra y la pone por obra, lo compararé con un hombre prudente, o sea, sabio. ¿Por qué no en este día que usted pueda poner por obra, por práctica la palabra que ha sido dada en esta tarde? Dios te quiere visitar, amigo. ¿Por qué no nos permite orar por usted? ¿Por qué no, amado hermano, que se ha de pronto desubicado? ¿Por qué no nos permite orar para que el Señor te visite? ¿Por qué no, pastor, orar en esta tarde? Pedirle al Señor de su gracia, porque aquí el Señor se está manifestando para que afirme tus pasos. Pastor. Vamos a hacerlo, pastor, y vamos a orar bajo ese encabezado. Dios, visítanos. Vamos a pedirle a Dios que nos visite. Dios y Padre que estás en gloria. En esta tarde me uno con todos nuestros oyentes y los que nos han visto a través de la televisión para pedirte, Señor, que vengas a nuestro corazón. Nuestro corazón es la casa donde tú puedes morar. Ven, porque cuando tú vengas será todo distinto. Se acabará la ruina de mi vida y bendecirás mi alma eternamente y para siempre. Amén, Señor, y amén. Recuerde que el tiempo se nos acaba, pero nosotros tenemos congregaciones donde usted puede acompañarnos y seguir siendo instruido en la palabra del Señor. Donde pastoreo es en la carrera 15, número 105-63 del barrio El Rocío, cultos martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana y 4:30 de la tarde.
Allí también en la Villa, diagonal 18, 5262, martes y jueves, enseñanza bíblica, el día domingo, en la mañana 9:30, escuela dominical, y en la tarde 5:30 de la tarde, culto evangelístico. Hemos llegado al final de la buena programación. Pastor, gracias también por estar aquí y gracias porque cada día nos unimos con ese propósito de llegar a ustedes. Estuvieron con ustedes el pastor Pablo Velandia y este servidor, pastor Joaquín Jerez. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.